Desde adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Soy Hanna Ponce y este es nuestro podcast incómodo pero necesario que me encanta, Desde adentro. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy bonito de un tema un poquito extraño, un tema incómodo, pero como saben, bueno, como se van a ir dando cuenta, estos son los temas que a mí me gustan y se los quiero compartir. Y vamos a hablar hoy del esfuerzo. Vamos a hablar hoy del esfuerzo y de que a veces nuestra fe está muerta. Ay, no, Hanna, qué feo este tema. No, bueno, sí un poquito, pero es feo solo si nos quedamos ahí. Si decidimos que vamos a tomar esto para avanzar, para crecer, no va a ser feo, va a ser bonito. Así que bueno, arranquemos. Hoy quiero hablarles de esto del esfuerzo porque, bueno, yo creo que hemos ido poquito a poquito hablando, pero como solo en la puntita del iceberg, ¿verdad? Creo que hemos ido hablando un poquito aquí y un poquito allá del esfuerzo y de que estemos cómodos con esforzarnos y así. Pero quería hablarles hoy de la parte que nos toca a nosotros. De la parte que nos toca a nosotros en todo, ¿verdad? En todo sentido. Y de que la fe no es enemiga del esfuerzo. A veces decimos o a veces pensamos que hacer las cosas por fe quiere decir que no vamos a hacer nada. O que los que esperan en Jehová solo se sientan y les llevan las cosas del cielo. Y no es así. Vamos a empezar tranquilitos, ¿verdad? Vamos a empezar tranquilitos y vamos a ver esto cómo se desarrolla en el nombre de Jesús, que pues todo, el Señor nos ayude a desarrollar todo correctamente. Quiero darles un ejemplo que a mí me llamaba mucho la atención, o bueno, varios ejemplos que a mí me llamaban mucho la atención. Y el primero es el ejemplo del paralítico. A mí el ejemplo del paralítico me encanta. A mí el ejemplo del paralítico, de sus amigos que hacen hasta lo imposible para acercarlo a Jesús, que abren un hoyo en el techo, lo bajan y logran que él se acerque a Jesús cuando él está en medio de una multitud. Todo eso a mí me encanta. Creo que en más de alguna ocasión he de haber predicado de la fe de los amigos, ¿verdad? Porque dice la palabra que Jesús, viendo la fe de ellos, se dirigió hacia el paralítico y le dijo que lo perdonaba. Y bueno, después del perdón viene el Señor y le dice, bueno, levántate, toma tu lecho y anda. Y es una cosa espectacular. A mí ese ejemplo de paralítico me fascina. Pero hoy, ¿qué punto les quiero decir acerca del paralítico? Que hay cosas que te tocan hacer a ti. O bueno, hablando más como yo, hay cosas que te van a tocar hacer a vos y no es algo malo. Y no quiere decir que tus amigos te abandonaron, no quiere decir que el Señor te dejó o que no tuviste fe. Esto quiere decir que al Señor le gusta la gente esforzada y valiente. Y ojo, que no porque el Señor te haya dicho que Él va a estar contigo y todo esto quiere decir que no vas a tener que hacer nada. El Señor va a bendecir la obra de tus manos. Claro que sí, amén, súper amén. El Señor va a bendecir la obra de nuestras manos, pero entonces hay que ponernos manos a la obra. No podemos decir, sí, Señor, bendice la obra de mis manos y no hacer nada, porque entonces, pues, ¿qué bendice, verdad? Pero qué bonito es empezar a notar cómo a veces hemos malinterpretado las cosas, porque así, una vez identificado eso, pues ya podemos enderezar y hacer las cosas bien. Y este ejemplo del paralítico me gusta, ¿por qué? Porque los amigos hacen su parte, ¿verdad? Él se rodea de gente buena, gracias a Dios, se rodea de buenas personas, de personas que lo acercan a Jesús, literalmente hablando, personas que hacen hasta lo imposible para que Él se acerque a Jesús, personas que dicen, hey, yo no te voy a dejar en tu zona de confort, yo te voy a incomodar aunque sea un poquito, pero yo lo que quiero es verte sano. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque un cojo entre paralíticos es rey, un tuerto entre ciegos es rey. ¿Y a qué me refiero con esto? No estoy hablando de una condición física, estoy hablando de que si yo soy mediocre y yo digo, pero yo me voy a quedar con los que no hacen nada, entonces yo con hacer poquito ya destaco. Sí, podría ser eso, pero realmente no es una mentalidad que me va a llevar a ningún lado. Pero qué cool
es poder yo estar rodeada de gente que se mueve, de gente que hace, de gente que ora, de gente que es activa en su fe, porque entonces yo no me puedo acomodar a hacer lo justo, entre comillas, hacer solo lo justito como para salir a flote. Con gente que es esforzada, teniendo gente esforzada en nuestro alrededor, pues ellos nos van a incomodar, ¿verdad? Nos van a empujar a que nosotros o nos esforzamos o nos quedamos atrás. Y esa parte de los amigos a mí me encanta. Entonces los amigos hacen su parte, que es agarrar al paralítico y decirle, mira, yo sé tu estado, pero yo voy a hacer lo que yo pueda. Yo voy a salir de lo normal. Yo voy a abrir un hoyo en el techo con tal de acercarte a vos, a Jesús. Y qué confianza la que tenía que haber tenido el paralítico con sus amigos, porque yo me pongo a pensar, él estaba en su lecho, ¿no? Y entonces lo bajan del techo, a él en su lecho y él no se puede mover. Qué confianza para decir, no me van a botar, no me van a dejar caer, lo van a hacer con cuidado. Dios mío, él estaba en una posición donde literalmente no podía hacer nada. Le tocaba confiar en que sus amigos iban a hacer la parte que ellos podían hacer, ¿no? Y qué bonito tener gente así en nuestras vidas, gente que sea tan intencional y que haga todo lo que puede para vernos bien, para vernos levantarnos de condiciones en las que hemos estado por demasiado tiempo, para asegurarse de que nosotros tengamos ese acceso a Jesús para que Cristo nos cambie la vida. Bueno, entonces la parte de los amigos, check, ¿verdad? Hacemos un chequecito ahí, ya está. La parte de los amigos, ya la hicieron los amigos. Y entonces viene Jesús y cuando le habla, cuando ve la fe de los amigos, se dirige a él, que por cierto, otra parte de los amigos creen. Esa es otra parte que cumplieron los amigos. Los amigos creyeron que lo podían ver sano. Así que un aplauso para los amigos, de verdad, bravo para los amigos. Los amigos no solamente hacen el esfuerzo, sino que también la parte espiritual, ellos cumplen una parte de esfuerzo terrenal, que es abrir el techo, bajarlo a él físicamente, y una parte de esfuerzo espiritual que es creer que él puede ser sano. Belleza, perfecto con los amigos. Y entonces Jesús ve esa fe de los amigos y Jesús hace su parte, que es dar la palabra. Jesús decide que lo va a perdonar. Y entonces Jesús viene y lo perdona, le dice, hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. En otras traducciones dice amigo y así. Pero el punto es que Jesús hace su parte. Jesús le dice la palabra, estás perdonado. Y entonces nos damos cuenta, bueno, entre muchas cosas nos damos cuenta que primero, para nuestra restauración, primero viene el perdón. El Señor no de primas a primeras viene y te exige, hey, levántate de un solo. No, el Señor te dice, hey, primero te voy a perdonar. Y cuando hayas recibido mi perdón, entonces ese perdón te capacita para que ahora ya puedas levantarte. Pero bueno, ese es un tema para otro día. Entonces viene Jesús y hace su parte y le dice las palabras. Le dice la palabra, levántate. ¿Verdad? Bueno, ustedes saben esta discusión con los fariseos, que los fariseos se pusieron a pensar, ¿verdad?, que quién era él para perdonar pecados. Y entonces Jesús les hace la pregunta que sí importa, que también vamos a hablar de eso en otra ocasión. Pero Jesús viene y toda esta historia concluye con que Jesús viene y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Y entonces pasa lo que solo el paralítico podía hacer, que era obedecer. Jesús suelta la palabra, suelta dos palabras, una palabra de restauración espiritual y una palabra para su sanidad terrenal. Jesús lo perdona, hablamos de espiritualidad ahí, y Jesús le da la orden de que se levante, tome su lecho y ande. Y esa es la orden para un impacto incluso terrenal. ¿Y qué le toca hacer al paralítico? Levantarse. Y yo sé que es algo tal vez muy sencillo, pero qué difícil es a veces ponerlo por obra. Queremos todo, que todos hagan todo por nosotros y nosotros, pues muy bien, gracias, nos sentamos aquí a recibir los regalitos de todo el mundo, pero no hacemos nada. Entonces yo me pongo a pensar, todo lo que le tocaba hacer a este paralítico, todo lo que le tocó hacer a él para poder vivir, disfrutar de la sanidad que Jesús ya le había dado, era hacer el esfuerzo de levantarse. Hacer el esfuerzo de hacer algo que nunca había hecho. Levantarse. Y bueno, varias cosas. Levantarse, tomar su lecho y caminar. Qué cosas, ¿verdad? Que el Señor
él hace de su parte, pero siempre hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Si el paralítico se hubiera pegado tanto a su lecho, que no se hubiera querido levantar, o que hubiera dicho, ay no, pero es que yo nunca he caminado. Ese es el punto. Ese es el punto. Nunca has caminado. Hacelo. Ya podés. Antes no podías, pero ahora sí podés. Ahora ya no quedan excusas para no caminar. Tus amigos hicieron su parte, o sea, tu entorno social ya hizo su parte. Ya hizo su parte Jesús, que es la parte más importante, ¿verdad? Que el Señor nos ayude en todo momento. Y ahora toda la responsabilidad cae sobre vos, sobre mí, y es, bueno, la sanidad ya la recibiste. Ahora te toca hacer un esfuerzo y levantarte. Levantarte, tomar tu lecho e irte. Y qué locura que a veces nosotros digamos, ay Señor, yo no sé por qué si tú me diste esa palabra, yo no sé por qué yo no la estoy experimentando, yo no sé por qué no la estoy viviendo. Pues puede haber una sencilla razón, y es que estamos, ay Dios mío, Señor, ayúdame. Nos enamoramos del lecho. Somos paralíticos que se enamoraron de su lecho, que le agarraron cariño a estar paralíticos, que le agarraron saborcito a no poder hacer nada y que todos tuvieran que hacer todo por uno. Y es que, ojo, que la posición de víctima es cómoda. Claro que es cómoda. Y qué terrible, porque nadie quiere hablar de esto y, como les digo, es una conversación un poquito incómoda y todo, ¿verdad? Pero es cómodo estar paralítico, es cómodo estar de víctima, porque todos tienen que tenerte paciencia, todos tienen que esperar que tú te tomes tu tiempo y que cuando tú quieras tú te levantes. Pero al final, la realidad de la situación es que el paralítico pudo haber seguido acostado. El paralítico pudo haber dicho, yo no me voy a mover porque nunca lo he hecho. Y aunque hubiera recibido la sanidad, ni se hubiera dado cuenta porque no estaba dispuesto a obedecer. Pero este paralítico nos da el ejemplo perfecto de lo que tenemos que hacer. Y es, ok, Señor, tú ya diste la palabra. Yo ya la recibí. Y también, aparte de la palabra espiritual que me sanó, me das una palabra que va a impactar incluso mi manera de actuar, mi manera de vivir. Entonces, ahora, ¿qué me toca a mí hacer, Señor? Hacer como el paralítico. Y atreverme, tener la valentía, tener el esfuerzo de hacer algo que nunca he hecho. Aunque me incomode, aunque ni siquiera sepa si puedo caminar bien, tengo que hacer el esfuerzo para poder vivir la manifestación de mi milagro. Y es que esto es importante que lo entendamos. El milagro se recibe por fe, claro que sí. El milagro se recibe por fe a través de la palabra de Dios. Pero el milagro se vive, se manifiesta por esfuerzo. Lo que estamos esperando del Señor lo recibimos por fe. Cuando Él suelta esa palabra y nosotros la recibimos, ahí se recibe el milagro. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Dios te dijo que vas a tener una empresa. Amén, lo recibiste en tu corazón. Bellísimo, lindo. Pero, ¿ya empezaste a moverte para hacer tu empresa? ¿Ya empezaste a pensar en qué vas a hacer, en de dónde va a salir tu capital, en cómo le vas a poner a esta empresa? ¿Ya empezaste a buscar la manera de registrarte para hacer todo legalmente y todo correctamente? ¿O esperabas solo bendición sin esfuerzo? Porque podemos haber recibido la palabra, pero si no tenemos el esfuerzo, nunca la vamos a vivir. Puede ser que el Señor ya te sanó, el Señor ya te sanó espiritualmente, ya te perdonó, y el Señor ya soltó la palabra, y tú, espiritualmente hablando, tú ya tienes tus piernas sanas, tú ya puedes caminar, puedes correr, puedes hacer todo lo que antes no podías hacer. Pero si no decides pararte, nunca lo vas a comprobar. Si no decides levantarte del lecho, nunca lo vas a comprobar. Es como aquel ciego que era ciego de nacimiento y el Señor viene y entonces escupe y hace barro con la tierra y se lo pone en los ojos. Y desde ahí, él ya había recibido una sanidad completa. Pero ¿cómo la iba a experimentar el ciego? ¿Cómo iba el ciego a haber manifestado este milagro que Jesús le había hecho? ¿Cómo iba el ciego a poder saborearse este milagro? Tenía que ir y lavarse. Es tan fácil como obedecer y a la vez tan difícil como obedecer, ¿verdad? Porque es que a veces somos enemigos del esfuerzo y yo se los digo de verdad de todo corazón que esto fue, y voy a decir fue en fe, pero esto fue algo con lo que yo peleaba. Yo quería
yo pensaba o confundía la fe con el esfuerzo. Entonces yo decía, ay, no, pero si lo recibo por fe, entonces yo no tengo que hacer nada. Pero no, yo me doy cuenta que sí, que yo tengo que accionar. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo digo, ay, sí, Señor, yo creo, pero yo no hago nada, entonces yo no estoy creyendo nada. Porque dice la palabra que los que esperan en Jehová, dice que Él les va a restaurar sus fuerzas como la del águila, ¿verdad? Los que esperan en Jehová, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas van a tener. O sea, los que esperan en Jehová corren, los que esperan en Jehová caminan, los que esperan en Jehová levantan sus alas. Hay un esfuerzo. Esperar en Jehová no quiere decir que yo no voy a tener que hacer nada. Esperar en el Señor quiere decir que, ok, Señor, yo hago mi parte. ¿Por qué? Porque yo recibí por fe, pero yo vivo por esfuerzo. Yo voy a vivir, ojo, yo no vivo por esfuerzo como quien dice que yo todo lo consigo por mi esfuerzo y por el sudor de mi frente. No. Yo entiendo que todo viene del Señor. Lo que yo les estoy diciendo con esto es, claro, la palabra que el Señor soltó ya está, ya estuvo. O sea, si el Señor ya te dio una palabra, puedes tener completa certeza de que esa palabra ya está dada y que la vas a vivir. Pero para poder vivirla, te toca hacer tu parte. Y eso quiere decir que hay cosas que nadie más puede hacer por ti. Que si no las haces tú, no las vas a poder experimentar. Y no quiere decir que la promesa que el Señor te dio no es real. No quiere decir, Señor, ¿por qué no me cumpliste lo que me dijiste? No, el Señor sí lo cumplió. El Señor sí te dio la palabra, pero a ti te toca hacer tu parte del esfuerzo. Y bueno, con esto los motivo a todos los que están escuchando este episodio que nos miremos por dentro, que miremos, Señor, qué áreas de mi vida hay en las que yo no quiero hacer el esfuerzo porque tengo miedo, en las que yo no quiero hacer el esfuerzo porque me gustó mi lecho y la verdad estoy súper cómoda así como estoy. ¿Qué parte de tu vida necesita que hagas el esfuerzo para que al fin empieces a vivir el milagro que el Señor ya te dio? Bueno, ahí les dejo esa pregunta y espero que, como siempre espero que esto haya sido de bendición para ustedes, espero que les haya gustado y cualquier cosita, ahí recibo sus comentarios. Pero bueno, los dejo por esta ocasión. Este fue el podcast Desde Adentro. Chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.